habíamos mostrado los anexos para poder realizar los planes de intervención, las actas y todo lo demás, ¿no? Y en la subsiguiente clase, en la clase 2, hemos visto cómo se elabora un documento de evaluación de impacto social para los proyectos, ¿no? En especial con orientación hacia el sector minero y con las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. En esta oportunidad se va a tocar el reglamento. Este reglamento tiene, digamos, dos documentos. Un documento que sale con un decreto supremo, pero que es complementado con una resolución ministerial del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? El reglamento de participación ciudadana en el subsector minero es aprobado por el decreto supremo 028 en el 2008, ¿no? Ante alguna emergencia que en su momento salieron de de explosiones sociales y de cuestionamientos a algunas minas, ¿no? Bueno, este reglamento inicia dando algunos conceptos, ¿no? Y en especial, justo lo que la semana pasada se preguntaba es, ¿qué es la área de influencia? Y en el documento se menciona que la área de influencia de un proyecto minero es aquel espacio geográfico donde las actividades mineras ejercen algún impacto, algún tipo de impacto, tanto en lo ambiental como en lo social. Esta área de influencia eh, se entiende que esta área de influencia, en ella hay los efectos del desarrollo de las actividades. En esas áreas se está explotando, se están construyendo el campamento minero, ahí es donde el mineral está ubicado y ahí se están haciendo todas las actividades. Y eso está descrito en el estudio de impacto ambiental respectivo, ¿no? Como ven en la fotografía, es parte del estudio de impacto ambiental. El EIA tiene que tener mapas que indiquen qué territorio es donde se va a operar y de dónde se va a extraer el mineral, ¿no? Por eso es que esto sería la área de influencia directa y la área de influencia indirecta es por donde es trasladado el mineral durante su recorrido hasta el puerto. También el documento nos explica quiénes son las poblaciones involucradas, ¿no? Entonces, si hay un área de influencia, quienes estén adentro, las comunidades que estén adentro del área de influencia, donde ya lo ha mencionado, donde ya lo ha descrito, donde ya lo ha definido el estudio de impacto ambiental, son estas las poblaciones involucradas. Hay ciertos cuestionamientos sociales de muchas comunidades que dicen estar cerca y que no han sido eh, ubicadas dentro del estudio de impacto ambiental y se generan a veces algunos conflictos. Pero lo que tiene que definir esto es la ingeniería, es la área de la minera que ha hecho el estudio de impacto ambiental donde ahí describe con indicadores y también delimita con planos dónde está el terreno que va a ser explotado. Este reglamento también nos indica quién es la autoridad competente de este subsector. Y la autoridad competente es el Ministerio de Energía y Minas a través de DEGAN, que es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, ¿no? Que es la autoridad que compete para orientar, dirigir y llevar a cabo los procesos de participación ciudadana en la actividad de mediana y gran minería. Entonces,
en el Ministerio de Energía y Minas también hay un área de gestión social que lleva a cabo las actividades de conflictos sociales y de compromisos. Sin embargo, las competencias están en DEGAN. Por eso se trabaja conjuntamente tanto la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros con la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y todo esto debe ser informado a el ministerio, ¿no? Al ministro. Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas interviene en los procesos de participación ciudadana a cargo del gobierno nacional. A veces a ciertos dirigentes quieren que en sus procesos llegue el presidente, llegue el premier, pero no, o sea, según este reglamento nos indica que la presencia del Ministerio de Energía y Minas ya compromete a todo el gobierno y el Estado, ¿no? Es la autoridad competente que promueve la participación también de autoridades regionales y autoridades locales. A ver, sí, por favor, tengan los micros apagados. Sobre la participación ciudadana, ¿qué es o cuál es la finalidad de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, el reglamento nos menciona que la finalidad es poner a disposición a la población la información oportuna, ¿no? De las actividades que se están haciendo. Por lo tanto, se puede solicitar esta información durante todo el proceso del proyecto minero y sin estar justificando sus pedidos, ¿no? Ya habíamos hecho un recuento de los principios, por ejemplo, en la evaluación de impacto social, cómo la participación ciudadana debe estar y debe ser un proceso en el cual dure todo el ciclo del proyecto. Igual, el reglamento también nos garantiza de que eso sea así, ¿no? Hay procesos en el cual se tiene que llegar a consensos, canalizar las opiniones y las posiciones, los puntos de vista, las observaciones, los aportes, todo eso nos permite el reglamento. Está justo en concordancia con las buenas prácticas internacionales que se promueven y se estimulan por los organismos internacionales y que este reglamento también ha recogido. 4. De la consulta. Siempre se ha hablado esto de la consulta previa para los procesos de proyectos, no solamente del sector minero. Aquí este documento, que si bien es del 2008, ya lo plantea, ¿no? El derecho a consulta al que se hace referencia en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ¿no? Entonces, en tal sentido, los mecanismos de participación ciudadana a implementar deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de conocer con anterioridad al inicio y a la realización de las actividades mineras si los intereses de los pueblos indígenas o comunidades campesinas que habitan en el área de influencia de las actividades mineras proyectadas son reguladas y en qué medidas están siendo reguladas, ¿no? Entonces, este documento se les va a enviar también y es el reglamento con el cual ustedes tienen que regirse a la hora que operan las relaciones comunitarias y la gestión social, ¿no? Ya eso también lo habíamos explicado en las clases anteriores. Otro de los puntos es el artículo 5, que es de los derechos y los principios de los procesos de participación ciudadana, ¿no? El derecho a la participación ciudadana, el primer ítem, que es el 5.1, dice que toda persona tiene derecho a participar
de manera responsable los procesos de la toma de decisiones sobre los asuntos referidos a la actividad minera que pudieran tener alguna incidencia sobre sus intereses. Es decir, en la área donde ya se ha mencionado que es de influencia del proyecto minero, cualquier persona puede participar porque sus intereses pueden ser laborales, ambientales, de diversas índoles, están involucrados. Y esto no tiene que tener un perjuicio, ¿no? De las competencias que les corresponden a las autoridades en cada uno de los niveles de gobierno. Al hecho de que la población pide información, quiera participar, esté cuestionando, presentando observaciones, preocupaciones, no tiene por qué generar algún tipo de malestar, inconveniente a las autoridades a quienes se les está solicitando esta información. Igual, no, este tipo de participación, que es un derecho que tiene la población en los asuntos referidos de la actividad minera, se ejercita actuando de buena fe, con transparencia y veracidad, conforme a las reglas y a los procedimientos de los mecanismos de participación establecidos en el presente reglamento, ¿no? ¿Por qué? Porque también si existe organizaciones o algunos dirigentes o inclusive también por parte de la mina cuando no da la información adecuada, cuando esconde información, cuando hay espacios opacos, cuando no hay transparencia, se genera ya no una buena fe, ya no es la veracidad, ¿no? Entonces el reglamento tiene que hacer que esto se canalice para que no haya ningún tipo de transgresión y no sea un obstáculo ni se impida el inicio del desarrollo de las actividades, ¿no? El derecho a la información, ¿no? Toda persona, como ya hemos mencionado, cuyos intereses se vean afectados por el proyecto, o ellos también tengan esa preocupación, puede pedir sin necesidad a justificar la información. Ese es el derecho que tiene todo ciudadano peruano y que nosotros trabajando en alguna institución que tenga que ver con el tema, tenemos que saber, ¿no? No podemos amargarnos, no podemos estar en contra de que la población exija la información y mucho menos debemos, si tanto en el Estado o tanto trabajando para la mina, esconder la información. Y si estamos asesorando a una comunidad eh, campesina o alguna organización de pueblos originarios, más bien ya sabemos que no se nos puede pedir ni siquiera la justificación de por qué estamos pidiendo la información. Del principio de respeto a la diversidad cultural, ¿no? ¿Qué pasa si la comunidad es quechua-hablante y yo como Estado o como empresa le brindo información en inglés o le brindo información solo en castellano? Entonces no estoy respetando las particularidades o la diversidad cultural que existe en la población. Entonces tenemos aquí un principio que es el respeto a la diversidad. Esto ya lo hemos tocado en los lineamientos sobre los conflictos sociales y diálogo, y también en la parte de la evaluación de impacto social, ¿no? Entonces, este principio de diversidad tenemos que considerarlo siempre, ¿no? En sus particularidades. Si la población no tiene acceso a Internet, tampoco va a tener redes sociales. Yo no voy a estar diciendo, ya lo colgué en la página, ya lo puse en las redes sociales de la empresa, ¿por qué no revisas ahí, ¿no? Entonces, tenemos que buscar los mecanismos, reconocer con qué población estamos trabajando y buscar los mecanismos para que la información y su participación esté garantizada, ¿no? De la misma manera, los principios de no discriminación. ¿Por qué? Porque la participación tiene que ser efectiva. Yo no puedo solamente hacer una actividad en la cual tome una foto, registre una asistencia
y lo sume a mi expediente, a mi informe de participación social, de participación ciudadana, ¿no? Ya hemos eso también comentado con anterioridad. Lo que tenemos que hacer es que el proceso sea efectivo, sea eficiente, que sí realmente acompañe todo el proceso, todo el proyecto de la actividad minera, porque eso garantiza más bien sostenibilidad al proyecto y que no aparezcan conflictos posteriormente, ¿no? Uno de esos otros, bueno, un principio para que eso suceda es el no discriminar a las personas, ni por su raza, etnia, género, religión, cultura, idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, orientación sexual, nacimiento, cualquier otra cosa. ¿Qué pasa en un supuesto que nosotros solamente convoquemos a los hombres de la comunidad y con ellos nos pongamos de acuerdo, sin hacer participar a las mujeres? Y las mujeres se ven afectadas porque ahí donde hacían sus actividades económicas, el proyecto minero las va a afectar. Entonces, la comunicación no ha sido efectiva. El proceso de participación ciudadana corre riesgos por no haber considerado a toda la población, por haber discriminado, ¿no? Entonces, sí se puede, a partir de la mala conducción de un proceso de participación social, poner en riesgo todo el proyecto. Igual, quizás el proyecto minero está cerca de un distrito y arreglemos las cosas, nos llevemos bien con las autoridades, quizás el sindicato de trabajadores que está en el frente de defensa, los alcaldes, pero no hemos considerado algunas comunidades y los estamos discriminando. Y al final la comunidad, dentro de 1 año, 2 años, 3 años, paraliza la carretera donde se trasladan los minerales. Entonces, también ahí estamos cometiendo el error de discriminación y estamos faltando al principio de no discriminación. Otro de los principios es el principio de vigilancia ciudadana, ¿no? El control, el monitoreo y el seguimiento de las acciones que hace la mina tiene derecho la población a conocer, a estar involucrada, ¿no? Entonces, tanto en los aspectos ambientales Cristina, ya como ingresó a Arlet. sociales, como sociales. Entonces, buenos días, Arlet, ¿qué tal? disculpen, cierren el micrófono, por favor. Buenos días, Bueno, Arlet, ¿estás conectada? A ver, por favor, cierren el micrófono que interrumpe. Sí, por favor, Reinaldo Vances y Ángelo. Reinaldo Vances y Ángelo. Buenos días. Para retirarse de la aula. Por favor, Reinaldo Vances, apague su audio. Ángelo, apague su audio. Ya bueno, continuamos. Otro de los principios es el diálogo continuo. Si ustedes se están dando cuenta, este reglamento sintoniza mucho con los dos documentos anteriores, ¿no? Tanto a la hora que se genera un conflicto social y hay un proceso de diálogo, y también a la hora que se hace la evaluación del impacto ambiental y social, ¿no? Entonces, esto sobrepasa los lineamientos, sobrepasa a, digamos, las recomendaciones y ya se establece como un documento normativo, porque con carácter de ley, porque lo ha sacado el presidente de la República en su momento, acompañado con el ministerio a quien le es responsable o es el titular del subsector, ¿no? El diálogo continuo ayuda a promover y mantener el adecuado relacionamiento social. Es decir, yo no voy a hacer solamente la actividad de participación ciudadana a la hora que se inicie el proyecto y después
todas esas evidencias, lo guardo en una carpeta, lo presento en el ministerio y de ahí ya no vuelvo a hacer otra actividad de participación ciudadana, sino lo que tiene que haber es un diálogo continuo y eso garantiza que mi proyecto, aunque sucedan inconvenientes, contradicciones más adelante, la gente no me tenga desconfianza, ¿no? Y por lo tanto, se ayude a resolver de manera pacífica todos estos inconvenientes. ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Porque ya hablamos de participación ciudadana, pero ¿qué hago yo a la hora de trabajar, ¿no? O sea, ¿cómo yo me guío? ¿Cuáles son las actividades que voy a organizar? ¿Qué pongo en mi plan, ¿no? O sea, eso es una pregunta sumamente concreta, ¿no? No hemos venido aquí solamente a reflexionar los conceptos. Y eso es, por ejemplo, aquí en este mismo reglamento se enfatiza facilitar el acceso de la población a los resúmenes ejecutivos y al contenido de los estudios ambientales. Es decir, como este reglamento es para las actividades posterior a, a que ya me dieron la concesión, que ya me dieron el permiso, que ya presenté mi estudio de impacto ambiental y fue aprobado, o sea, ya voy a explotar. Entonces, lo que tengo que hacer es, como ya tengo un resumen ejecutivo y ya tengo mi estudio de impacto ambiental, tengo que facilitárselo a la población. ¿Se lo voy a ir de casa en casa a dejarlo? No. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer publicidad de avisos en el cual se convoque a la ciudadanía por medios escritos o medios radiales, ¿no? También puedo hacer realización de encuestas, puedo hacer entrevistas o grupos focales, puedo distribuir materiales informativos. Muchas veces esto es lo que se hace y a veces la población de algunas comunidades no tiene, no es alfabetizado, no conoce los conceptos que estamos hablando. Por eso es que siempre hay que considerar los principios para, a la hora de elaborar o hacer estos mecanismos o estas actividades de mecanismos para conversar con la población, para ser partícipes del proyecto, tenemos que considerar siempre los principios, ¿no? Ubicarnos bien, tener esa sensibilidad social de empatía social, de ponernos en los zapatos de los pobladores. También se pueden hacer visitas guiadas a las instalaciones del proyecto, a las áreas. Eso siempre es lo que en algunos conflictos, en especial ambientales, la población reclama. La gente dice, está contaminando el río, pero justo por donde está ingresando esos materiales que pueden ser tóxicos, no me dejan pasar porque es propiedad de la mina y nosotros no sabemos. Y comienza el malestar y comienza ahí a generarse todo un conflicto social que puede escalar. Entonces lo que se hace es las visitas guiadas con la población y con los técnicos para sacar muestras de esas zonas y comprobar si realmente hay contaminación y hacer un plan de mitigación o la contaminación viene de otro lado, ¿no? Puede ser por otros productos, puede ser por otro tipo de afectación. También tenemos o se tiene que tener los equipos de facilitadores para que hagan esta difusión, ¿no? No, la explotación minera no solo, ya hemos aprendido, tiene que tener el equipo que opera para la extracción del recurso, no solamente a la gente que traslada este recurso, no solamente a los abogados y gerentes, no solamente a la gente que vende el producto en el extranjero, ¿no? Contadores, administradores, economistas, sino tiene que tener un equipo social permanente y este equipo social permanente es el equipo de facilitadores que permiten la difusión de la información. Son ellos los que hacen talleres participativos, los que organizan las audiencias públicas. Estas audiencias públicas, si ustedes han trabajado también en la gestión pública, ven cómo las autoridades ahora por la ley de transparencia tienen que cada 6 meses hacer sus audiencias públicas y convocan a la población. De igual forma, las empresas mineras tienen que
hacer audiencias públicas en el cual inviten a los actores que ya han sido mapeados, eso ya lo hemos visto en el estudio de impacto social, y los traemos para que se enteren de los documentos sociales y ambientales que han sido aprobados, que han sido trabajados, el resumen ejecutivo y los estudios de impacto ambiental. Otro mecanismo que el reglamento nos dice es que la gente, la ciudadanía, también puede generar aportes, comentarios, observaciones ante la autoridad competente, ¿no? Nos saltamos de el sector minero a lo que está sucediendo en Chancay. En Chancay se está construyendo el megapuerto y la población civil contrató sus propios técnicos y hicieron 50 recomendaciones en el cual ellos se veían afectados, ¿no? Entonces, la población también en el tema minero, organizada, con capacidad de poder, digamos, tener un levantamiento técnico. Sé que es difícil, pero sí hay acompañamiento, a veces de las mismas autoridades o con algunas ONG, pueden generar aportes, comentarios, observaciones para que se modifique el proyecto, en todo caso, el estudio de impacto ambiental, que es como el expediente técnico que dirige todo el proyecto. También otro mecanismo, y que eso a veces no se ejecuta, es que en las áreas de influencia tiene que haber oficinas de la empresa para que brinden información permanente. Entonces, por ahí seguro vamos a ver algunas fotografías en el cual existe una oficina y la gente llega en cualquier momento a saber qué cosa es lo que está pasando. No puede ser que la oficina de información esté en Lima, en las instalaciones de la central o la casa matriz de la minera, o dentro del campamento minero, sino estas oficinas tienen que estar en la área de influencia, ahí en las comunidades, ¿no? Bueno, el monitoreo de vigilancia ambiental participativa, cada vez que haya planificado, ¿no? A partir de los organismos que hacen la vigilancia al proyecto minero, tiene que participar también la ciudadanía. OEFA es una de las instituciones que monitorea si se están incurriendo en algunas faltas, ¿no? Entonces, eso no puede ser solamente un tema cerrado, eso también tiene que tener un componente social, un componente participativo de la población. El otro mecanismo es usar los medios tradicionales. Hay comunidades en el cual de lunes a viernes prácticamente pareciera que no existe población. Salen muy temprano a trabajar, regresan, y durante el día pareciera un pueblo que no tuviera ningún ciudadano, que no hubiera personas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su medio tradicional? Es que los fines de semana, a partir de algunas ferias, son que comienzan a llegar de distintos lados y la población al final termina siendo, digamos, grande, hay varias personas. Entonces, no puedo yo como relacionista comunitario agarrar y querer hacer mis mecanismos de participación, es decir, que salga la radio de lunes a viernes donde no hay población y nadie escucha, o ponerme a hacer mis grupos focales de lunes a viernes que no hay población, sino tengo que buscar cuáles son las costumbres, cuáles son las tradiciones que tiene ese pueblo, y ahí inmerso, integrar mis actividades de participación ciudadana para que estén en permanente comunicación
tanto la empresa como la comunidad. Y otro mecanismo es las mesas de diálogo, cuando ya logra haber cuando lastimosamente logra haber conflictos sociales, se establecen mesas de diálogos y eso tiene que tener una resolución ministerial que se adecue al reglamento de la participación ciudadana. El artículo 7, criterios para seleccionar los mecanismos de participación ciudadana. Vamos a hacer todos los mecanismos de participación ciudadana, es lo deseado, pero en la realidad hay que ver cuáles son más efectivos y para eso necesitamos seleccionarlos. Y la selección no puede ser capricho del equipo de relaciones comunitarias o del gerente o de la empresa o por sugerencia del alcalde, sino tiene que ser sustentado técnicamente por qué se va a elegir este u otro mecanismo, también en el estudio de impacto ambiental. ¿Y cuáles son esos criterios a considerar para seleccionar? Uno, identificación del área. Como hemos dicho, hay que conocer el terreno, hay que saber sus costumbres, sus tradiciones. Y la otra es identificación en los centros poblados, comunidades, autoridades locales o grupos, ¿no? O sea, el tema cultural. Por ejemplo, hay el proyecto es grande, sobrepasa a 14 comunidades, hay dificultades en la área. Tenemos que ver qué mecanismo se adecua a eso. Pero aparte, por otro lado, considerar, puede ser que no haya muchas comunidades, muchos colectivos sociales, pero estos tienen un idioma diferente, como en este caso el quechua o algún idioma amazónico o el aymara. Entonces también hay que identificar cuáles son digamos, las cuestiones culturales y sobre eso plantear nuestros mecanismos de participación. El protocolo de relacionamiento también. Toda realización de actividad minera debe contar con un protocolo, es decir, cómo vamos a llevar a cabo nuestras relaciones comunitarias, ¿no? ¿Cuáles van a ser los principios? Que ya hemos visto que los que nos está presentando el reglamento. Nuestras políticas. ¿Qué pasa si hay posiciones en contra? ¿Cómo nos vamos a comportar como empresa durante toda la actividad? O sea, eso tiene que estar delineado en un documento. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los actores sociales? En ese documento ya vamos a integrar todo lo que hemos aprendido en este curso, ¿no? Lo que hemos aprendido en los lineamientos de conflictos sociales y también en la evaluación de impacto ambiental. Y por supuesto, todo eso tiene que estar alineado a este reglamento. ¿Quién financia la participación ciudadana en los proyectos mineros? La empresa minera tiene que tener un fondo, ya se llama Fondo Privado Voluntario. Y esto es lo que debe garantizar las actividades de relaciones comunitarias para que la población participe de las actividades. A veces hay gastos para alquilar el local donde va a ser la audiencia pública, hay gastos para la alimentación de ese día que va a venir la gente, a veces se tiene que pagar pasajes, ¿no? Si se decide de las 14 comunidades, si se decide hacer por partes, ¿no? 5 van a determinada comunidad, 5 otras a determinada comunidad y 4 a otra comunidad. Entonces, ese traslado de el grupo humano que va a ir hasta determinada comunidad tiene un
costo, ¿no? Tiene que trasladarse y tiene un costo. Eso tiene que ser asumido por este fondo privado. ¿El fondo puede ser complementado con aportes terceros? Por supuesto, ¿no? Hay organismos internacionales que quieren que los proyectos sean sostenibles y por lo tanto también pueden decir, muy bien, si es muy costosa esta participación, podemos agarrar y ofrecen el apoyo con determinado monto, ¿no? Intérpretes, por supuesto, ¿no? O sea, ya hemos hablado de que si las comunidades hablan un idioma diferente al cual está resumido los documentos de gestión de la empresa minera que han sido presentados al Ministerio de Energía y Minas, se tiene que contratar intérpretes, la mina tiene que contratar intérpretes, el Estado mismo tiene que contratar intérpretes para que la población pueda acceder en su idioma a todos estos instrumentos. Entonces, esto está en el reglamento, eso a veces es exigido por la población y nosotros que vamos a trabajar en estas áreas no podemos rechazar, no podemos decir no, eso encarece el costo de la actividad o poner cualquier pretexto, sino tenemos que saber que es un derecho que está reglamentado a que traslademos la información en el idioma de la población de la comunidad, ¿no? Seguimos. La participación de la autoridad regional en el procedimiento a cargo de la DEGAN, ¿no? La intervención de autoridades tanto regional como locales deben ser garantizada en los talleres participativos, ¿no? En los procesos de participación. Sí es obligatorio que se involucre a la área de influencia, pero esa área de influencia no está, no es una isla, pertenecen a los distritos, pertenecen a determinada región y tienen que estar gobernadores regionales y alcaldes dentro de estas actividades, ¿no? Si no, ¿cómo se garantiza que las autoridades políticas certifiquen que la participación social ha sido, digamos, eficiente, ¿no? Otro de los temas es la participación ciudadana con posteridad al otorgamiento de la concesión minera, ¿no? Hasta aquí más o menos se han explicado los conceptos, tanto de los mecanismos, de los principios, ¿no? Y de los actores, la participación de los actores, ¿no? Y aquí más o menos se desarrolla sobre las actividades, ¿no? Por ejemplo, la obligación de informar del Estado y del titular minero. El Ministerio de Energía y Minas debe promover y ejecutar actividades a través de las cuales se informe a las poblaciones de las áreas con concesiones mineras de titulares de la mediana o gran minería acerca del alcance del derecho de concesión otorgado por el Estado. No puede ser que la población un día aparezca, o sea, bueno, de la noche a la mañana, a unos metros o a pocos kilómetros de la población, comiencen a hacer el proceso de explotación minera, ¿no? Tiene que el Ministerio de Energía y Minas informar a la población, ¿no? Esta es su obligación. Aquí nos estamos refiriendo cuando se ha dado el otorgamiento de la concesión minera, ¿no? Y después también cuando se va a hacer la exploración. Todavía no se va a explotar, pero se va a explorar. Cuando se explora, también hay intervención en la área, en el territorio. Se utilizan
maquinaria, se utiliza tecnología, se traslada personal. La actividad de exploración no es una actividad solamente, digamos, de gabinete, no solamente a partir de satélites que observan qué hay debajo del suelo, ¿no? En el subsuelo, sino se interviene, se hace pequeños tajos inclusive, ¿no? Entonces eso tiene que ser informado en la población, si no la población no entiende y se generan desconfianzas y ya se parte mal en un proyecto de inversión minera. ¿Cuáles serían las condiciones mínimas para la participación en los proyectos de exploración minera? La ejecución de actividades de exploración minera presupone la realización de mecanismos de participación ciudadana previos a la presentación del estudio ambiental a la autoridad competente o su modificatoria, ¿no? Entonces, cuando estoy haciendo el documento, cuando estamos en la etapa de hacer el documento que se llama evaluación de impacto ambiental, cuyo uno de los componentes es la evaluación de impacto social, tengo que coordinar, informar y implementar los mecanismos que arriba se han mencionado para que la gente sepa qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y a la hora de la explotación y sus beneficios, ¿qué se hace? Aquí también el reglamento pone las condiciones mínimas, ¿no? La ejecución de actividades de explotación y o beneficio minero presupone la realización de mecanismos de participación ciudadana. ¿Qué mecanismos? Los que ya arriba hemos mencionado. Son previos a la elaboración de los estudios ambientales, durante la elaboración de estos y durante el procedimiento de evaluación a cargo de la autoridad competente, ¿no? Entonces, estos mecanismos que hemos ya revisado se hacen antes de la elaboración de los estudios ambientales, porque hay ya cuando se va a explotar y se va a recibir los beneficios. Pero a la vez también te dice que es durante los estudios ambientales, durante la elaboración de estos, pero también durante el procedimiento de evaluación. La autoridad competente evalúa el estudio de impacto ambiental y por lo tanto, también en esa evaluación debe existir la participación ciudadana. Otro ítem, durante el procedimiento de evaluación del estudio ambiental del proyecto de explotación o de beneficio, se garantizará el acceso oportuno a la población involucrada al resumen ejecutivo. Como ustedes saben, cuando se ejecuta un proyecto, existe el perfil, existe los estudios de prefactibilidad y estos generan un resumen ejecutivo. Entonces, mientras que se va evaluando, mientras que la institución va evaluando estos documentos, supervisa a ver si hay observaciones, si realmente la información que me está dando la empresa minera está de acorde a lo que realmente existe en el terreno, la gente tiene que tener algo con el cual no solamente informarse, sino también generar sus propias observaciones. Como me he mencionado, también la población puede hacer esas observaciones. ¿Y con qué documento yo me guío? ¿Con qué documento se guía la población? Con el resumen ejecutivo. Por lo tanto, este resumen ejecutivo tiene que estar en lenguaje sencillo, por más que hayan cosas de ingeniería, algunos cálculos, y tiene que permitirnos a nosotros, permitir a la población la formulación de aportes, comentarios, observaciones, que también lo pueden hacer los especialistas del sector minero, ¿no? Del propio ministerio. El titular minero tiene que proponer su plan de participación ciudadana, ¿no? O sea, dentro de el estudio de impacto ambiental, su componente es el estudio de impacto social, y dentro del estudio de impacto social está la línea de base, está el plan de participación ciudadana, ¿no?
así como hay también las estrategias de mitigación y todo lo que hemos visto. Entonces, este plan de participación ciudadana los van a tener que realizar los relacionistas comunitarios que tienen su equipo de facilitadores, que son todo el equipo que ve el área social, ¿no? Entonces, esto es parte de la chamba que nosotros tenemos que hacer y está reglamentado, ¿no? Está reglamentado por este decreto supremo, es decir, no se puede obviar. Si hay trabajo para profesionales del área social generalmente, es hacer este tipo de instrumentos y, por supuesto, es obligación de las empresas que tienen que realizarlo. Seguimos, la participación ciudadana durante la ejecución del proyecto minero, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones mínimas? El plan de participación ciudadana ya no solamente se presenta, sino se implementa, ¿no? Con todos los mecanismos de participación. Es decir, cuando se está ejecutando, se está haciendo ya las actividades o los mecanismos de las actividades que hemos mencionado. Igualito, ¿no? Los mecanismos propuestos. La implementación de los mecanismos, ¿no? A desarrollarse. Entonces, todo lo que hemos explicado se resume en esto, ¿no? En que a la hora de la ejecución vamos haciendo el plan de relaciones comunitarias, de participación ciudadana, que está dentro de plan de relaciones comunitarias, cuyos mecanismos ya hemos explicado, y la implementación de estos mecanismos, ¿no? En el cierre de minas, en la etapa de cierre de minas, también hay participación, ¿no? Hay la reglamentación ambiental especial de las actividades de cierre de minas determinará los mecanismos de participación ciudadana aplicables, ¿no? Entonces, cuando presentamos, también vamos a decir, a la hora que vamos a cerrar la mina, también tiene que estar la ciudadanía. No puedo agarrar, como ya hemos mencionado en la anterior oportunidad, la mina tiene que dejar el terreno con las mismas características como la encontró. Es decir, tiene que resembrar, si era área verde, tiene que dejar la área verde. Y para eso, no solamente puede presentar fotos al Ministerio de Energía y Minas y se va, sino tiene que hacer también los mecanismos de participación ciudadana, involucrar a la gente y que todo el mundo vea que se cerró la mina y que se cumplió con su plan de cierre de minas y por lo tanto está dejando las cosas de la mejor manera. Hasta ahí son los puntos. Creo que hay 3 o 4 artículos más que no lo estamos tocando porque solamente a veces son repetitivos. Y pasamos a lo que es la resolución ministerial que detalla ya algunas características de los mecanismos, cómo deben ser los mecanismos, ¿no? Eso es la resolución ministerial 304 del 2008. Del objeto de la presentación de la presente resolución ministerial y de los mecanismos de participación ciudadana. Primero, ¿cuál es el objeto de esta resolución ministerial? Desarrollar los mecanismos de participación ciudadana, es decir, hay que detallar. Ya se han mencionado qué cosas se vamos a hacer, pero tenemos que tener cierta orientación y cierto alineamiento. Entonces, en ese momento, en el 2008, se acompañó a este decreto supremo, que es el reglamento, esta resolución. Ya significa actividades, plazos y criterios específicos. El segundo artículo, o sea, luego de ver el objeto, el segundo artículo son los mecanismos de participación ciudadana. Y primero de esos mecanismos, que es el acceso de la población a los resúmenes ejecutivos y al contenido de los estudios ambientales, consiste en la entrega del resumen ejecutivo del estudio ambiental por escrito y en medio digital y en cualquier otro medio que la autoridad competente considere idóneo, previa revisión y conformidad de su contenido,
Entonces, esto es lo que se tiene que entregar, el resumen ejecutivo, y se tiene que difundir. Se entrega a las autoridades, es decir, a los alcaldes, gobernadores regionales, a las autoridades comunales, a las autoridades vecinales y a las personas y entidades interesadas. Cuando hablamos de personas o entidades interesadas, ¿qué pasa si dentro de el proyecto minero afecta a veces a comunidades, pero afecta a veces a terrenos individuales de personas? A veces digamos, el distrito, la comunidad dice, muy bien, que vayan adelante el proyecto minero porque no interfiere su terreno, pero justo a una persona, a una familia que tiene una extensión más o menos considerable, por ahí sí afecta. Entonces, puede generarse intereses en conflicto, ¿no? La comunidad quiere que vaya el proceso minero, pero hay 3 o 4 o 5 familias que no quieren. Entonces, tienen que tener acceso al resumen ejecutivo, porque ya hemos dicho que ellos, o que toda persona tiene derecho a esa información. Pero a veces también sucede que hay entidades interesadas. Una entidad interesada es el Ministerio del Ambiente, es, digamos, una organización local, ¿no? O un frente de defensa, ¿no? Entonces, a todos ellos, o sea, luego el mapeo de los actores, se le tiene que entregar el resumen ejecutivo. Se tiene que hacer también publicidad de los avisos de la participación ciudadana, ¿no? En medios escritos y en medios radiales, como ya habíamos mencionado. Aquí, en esta resolución, se detalla, ¿no? Si el mecanismo es publicidad, ¿en qué consiste esa publicidad? En hacer la difusión de los avisos en los diarios de mayor circulación y mediante anuncios radiales, dando cuenta de la presentación de un estudio ambiental ante la autoridad. No solamente se lo presento a la autoridad, no solamente se lo presento a la comunidad, sino que a la vez difundo todas estas actividades, ¿no? Y tienen que ser en determinado plazo, determinado lugar, ¿no? La revisión del texto completo, permitiéndonos que también la gente presente sus observaciones y sugerencias. Las encuestas, quienes venimos de las ciencias sociales sabemos que cómo hacer una encuesta, cómo hacer una entrevista, cómo hacer los grupos focales, ¿no? Entonces, esta actividad tiene que recabar información de interés sobre las percepciones y otro tipo de información que deba considerarse para el diseño de actividades de exploración y explotación. En el ítem 4, ¿no? Distribución de materiales informativos. Esos materiales informativos, ¿qué son? Son los medios escritos, de audio o audiovisuales que tienen por fin ilustrar y dar a conocer de manera sencilla y didáctica las actividades propuestas en ejecución de las medidas del manejo ambiental que cumplirá o viene cumpliendo, ¿no? Entonces se hacen pequeñas ferias donde se hace participar a la población y se le entrega los materiales audiovisuales, escritos, con ilustración, ¿no? Visitas guiadas, ya habíamos explicado, ¿no? Las visitas guiadas por personal especializado dispuestos por el titular minero con o sin participación de la autoridad, ¿no? A fin de mostrar las características del lugar en el que se desarrollará el proyecto minero, ¿no? Entonces, Ya. la foto es clara, ¿no? La interacción con la población involucrada a través de equipos de facilitadores, ¿no? Me contesto. Se convoca a la gente y se va facilitando la información, explicando cada uno de los temas para que la gente pueda tener la información precisa, y también los facilitadores recogen la percepción que tiene la población sobre las actividades que van a suceder en su comunidad, ¿no? Entonces, esa información no se lo guarda el facilitador
o se lo queda como una anécdota, sino tiene que trasladar sistematizadamente, como ya hemos explicado en la evaluación de impactos sociales, traducir todo lo social en documentos para que estos puedan intervenir en el plan de intervención social y mitigar cualquier tipo de riesgo y resolver cualquier tipo de duda. Los talleres participativos es donde los equipos de facilitadores son los que van generando un diálogo para resolver las preocupaciones, ¿no? Mucho de la actividad que se hace en el Perú de la minería se tiene desconfianza por una experiencia pasada que ha sido de cierta forma desastrosa, ¿no? Hay novelas, hay libros que cuentan de cómo las actividades mineras han estado en conflicto con las poblaciones, ¿no? En esta etapa donde ya se está interviniendo de una manera moderna y donde se quiere dar grandes transformaciones entre la relación con la minería y con la población, se necesita establecer diálogo, se necesita equipos sociales y se necesita hacer muchos talleres en el cual la gente pueda mostrar o expresar su preocupación, expresar sus percepciones y el equipo altamente calificado resolver, ¿no? Y dar garantías de que durante todo el proceso de la actividad minera la población va a participar, ¿no? Las audiencias públicas, ¿no? El acto público dirigido por la autoridad competente en el cual se presenta el estudio de impacto ambiental o el estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿no? Semidetallado es cuando no es muy grande el proyecto. Y el informe, estudio de impacto ambiental, las secas, que es el informe detallado, es el que ya es de gran envergadura, ¿no? Entonces hay que convocar a la población y hacer esas audiencias públicas para resolver cualquier tipo de duda. Sobre la presentación de aportes, comentarios, observaciones de metodología competente, se tiene que facilitar el derecho a la participación mediante la presentación de aportes, comentarios, observaciones, ¿no? Esto no significa que es un impedimento, esto no significa que me están obstaculizando, ¿no? O sea, cualquier empresario quiere que su inversión salga, se ponga en ejecución lo más rápido posible, pero estamos hablando de un tipo de actividad que es sensible, que es de gran envergadura, que afecta y modifica la vida de las personas y los territorios, así que hay que tener un proceso un poco más lento, pero a la vez consultivo y participativo de la población para que esto sea sostenible y mañana, más tarde, no estallen los conflictos sociales. Aquí está cómo a veces se instalan las oficinas de información permanente. En este caso es casi como una tiendita, pero está dentro de la comunidad, ¿no? O sea, se tiene que establecer en diferentes etapas la oficina, ¿no? Consiste en el establecimiento, disposición por parte del titular minero de un ambiente físico en un lugar apropiado para el acceso de la población involucrada, ¿no? Quizás en algunos pueblos más grandes, en distritos, se pueda ya alquilar un local, estar físicamente con mejor, digamos, acceso, mejor atención, pero si es un centro poblado que tiene 80 personas, que no hay casas en el cual se puede alquilar, se tiene que establecer de igual forma, ¿no? Pero la situación es estar en contacto con la población para que la población pueda en cualquier momento relacionarse, cualquier persona, y pedir información sobre alguna preocupación que se presente, ¿no? El monitoreo y la vigilancia ambiental participativa, ¿no? Consiste en promover de manera organizada la participación de la población involucrada para el acceso y generación de información relacionada en los aspectos ambientales
de las actividades de explotación minera, ¿no? Luego de aprobado el EIA o el estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿no? Entonces, a la hora que se va a hacer el monitoreo, también se participa, la población va y ve cómo están recogiendo el agua, cómo están recogiendo el suelo o parte de la tierra que va a hacer el estudio de suelos, y no se diga que han llevado agua de otro lugar y se está trasladando el agua de otro lugar donde sí no hay contaminación, ¿no? A veces se genera suspicacia, por eso es que la población participa de todas estas actividades de monitoreo, ¿no? Y está en su legítimo derecho. Bueno, el uso de... Aquí sí se me cambió la foto, pero aquí hablamos del uso de medios tradicionales, ¿no? Ya también se les había explicado, hay que utilizar las actividades culturales, tradicionales o aquellas costumbres que tiene la población para poder nosotros o la empresa o los que trabajamos en relaciones comunitarias poder tener una comunicación efectiva sobre las mesas de diálogo, ¿no? La mesa de diálogo ya es un espacio permanente o temporal de interacción entre los representantes acreditados de la población involucrada, de la sociedad civil organizada, de los titulares mineros y las autoridades locales, ¿no? Esta mesa de diálogo generalmente, usualmente, sale después de haber un conflicto, ¿no? El conflicto, como ya hemos también explicado anteriormente, es porque ciertos intereses de determinados actores se ven amenazados o perjudicados por la actividad minera. En ese sentido, lo que se hace es que si ha escalado de manera muy intensa, ¿no? Inclusive ha habido confrontación o hechos violentos, el Estado entra a buscar un diálogo y en ese diálogo tiene que tener una resolución de PCM acompañado del Ministerio de Energía y Minas y se convocan a los distintos actores, ¿no? Autoridades, los afectados, las autoridades a las autoridades de la comunidad, los líderes organizados de la sociedad civil, el titular minero y los representantes del Estado, ¿no? Entonces, todos ellos intentan llegar a acuerdos para que luego la autoridad competente pueda hacerlos cumplir. Es decir, el Ministerio de Energía tiene que vigilar los compromisos que se lleguen entre los actores para que no siga escalando los conflictos. Otro punto que es de la participación ciudadana con posterioridad al otorgamiento de la concesión minera, del cumplimiento de la obligación de informar, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento, que ya hemos leído, deberá promover la realización de diversos eventos informativos, tales como foros, conferencias, talleres, de manera periódica a nivel regional, provincial, en coordinación con las autoridades regionales y locales respectivas. Entonces, una vez que ya está ley ya aprobado, más allá de las actividades que haga la mina, el Ministerio de Energía y Minas tiene que tener su propio proceso de información, divulgación, y tiene que ser coordinado con los alcaldes locales y con el gobernador regional. De la participación ciudadana en los proyectos de exploración. Como les digo, esta resolución es un complementaria al reglamento, ¿no? Que ayuda en algunos detalles, ¿no? Uno de esos detalles, por ejemplo, es sobre los mecanismos de participación ciudadana previo a la presentación en el estudio ambiental para la exploración minera, ¿no? Al momento de presentar para su evaluación los estudios ambientales que corresponden a los proyectos de exploración minera, los titulares mineros deben acreditar la ejecución previa del mecanismo de participación ciudadana señalada en el numeral 2.7. ¿Qué quiere decir esto? Su plan de relaciones comunitarias.
Eso ya lo hemos visto, así que ustedes más o menos ya pueden guiarse una vez que lean o vuelvan a leer el documento, ¿no? ¿Qué más deben presentar? Un resumen de las acciones realizadas para recabar las opiniones. O sea, se tiene que contar, que narrar, que resumir todas esas actividades que se han hecho, ¿no? Desde sacar la información con entrevistas, con grupos focales, con encuestas, ¿no? También tiene que haber una relación de las autoridades locales, tanto del gobierno como alcaldías, como comunidades, así como de los titulares del terreno superficial implicado. Esto es lo que les decía, ¿no? A veces se interviene terreno no solo de comunidad, sino de propietarios individuales, y a ellos también se le tiene que, cuando se divulgan los mecanismos, se tiene que decir, ya hemos conversado con el señor X, con el señor Y, con el señor Z, que son propietarios de esa parte del terreno, y a ellos también se le ha resuelto cómo se le va a compensar. A la vez, tiene que haber copia de la documentación. No se puede, en estos casos, hacer la actividad y cada uno recibe su break, escucha un rato y todo el mundo se va. No. Nosotros, como responsables de estas actividades, los relacionistas comunitarios, tenemos que rápidamente hacer la lista de participantes, generar el acta de todo lo que se había tocado en esa reunión, tener las fotografías, tener los audios. O sea, se trabaja en el trabajo no es organizar el evento para que lleguen, sino dentro del mismo evento tener todo sistematizado, porque ese documento al final de cabo sirve como evidencia de la empresa sobre si es que ha cumplido con todo lo que le está pidiendo y demandando esta resolución y el reglamento que anteriormente hemos explicado. Por lo tanto, el protocolo de relacionamiento o relaciones comunitarias es lo que nos debe guiar cómo vamos a hacer todo esto. Entonces, ojo que en la en la clase 7 vamos a llevar la guía de relaciones comunitarias, ¿no? Entonces, ahí también para detallar específicamente qué es lo que se tiene que hacer. 5. El acceso de la ciudadanía al estudio ambiental para la exploración minera presentado por la autoridad. La Dirección Regional de Energía y Minas o instancia competente del gobierno regional que corresponda debe realizar las actividades de exploración en el caso de los proyectos sujetos a competencias del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, si va a haber un estudio de exploración, tiene que estar la Dirección Regional de Minería del Gobierno Regional. También las municipalidades distritales y provinciales, las comunidades campesinas o nativas. Todos ellos tienen que estar y ver las actividades de exploración, reseccionar los documentos, los expedientes, y en caso de que una autoridad regional o municipal o comunidades se negaran a recibir el estudio de impacto ambiental, bastará el cargo con remisión notarial. ¿Qué pasa? Ustedes están trabajando para la mina, ¿ya? Pero hay gente que se opone, ¿no? Tiene una posición de oponerse, pero ustedes ya han hecho todo su trabajo. Han cumplido con todos los mecanismos, se han tomado su tiempo, han pasado 6 meses, ya se ha cumplido todo, pero existe una autoridad regional, municipal o las comunidades, pero la norma me dice que tengo que dejarle el expediente. Si no dejo el expediente, puedo perder mi trabajo. Ya,
también el reglamento dice, si hay alguien que no quiere recibirte después de todo el trabajo que se ha hecho, uno puede, bajo el cargo de remisión notarial o de juez de paz, entregarlo. Y eso lo incorporamos al expediente, ¿no? En algunas etapas, el expediente, por ejemplo, en los estudios previos, lo necesito para que me den la concesión minera. Entonces, no puedo agarrar si afecta a 6 distritos el proyecto, pero uno de los distritos, el alcalde no quiere, ya pues, ¿no? O sea, utilizamos las vías que el mismo mecanismo, que el mismo Estado de Derecho nos permite para poder seguir adelante con nuestro trabajo. Difusión en la página web de la autoridad competente. Una vez que yo entrego mis documentos saneados, todo, yo tengo que también exigirle al Ministerio de Energía y Minas que publique mis documentos en los 5 días, ¿no? De su aprobación. O sea, no solamente voy, lo dejo y espero o hago toda la gestión para que se me apruebe. Se me aprueba, nos da una resolución y me voy corriendo a la empresa y le dije, ya tengo la resolución, sí, ya. También tengo que gestionar que eso sea publicado con la fecha de ingreso del expediente, la fecha de publicación del plazo web, todo eso. Entonces, tenemos que, también es parte de nuestra chamba, es parte de nuestro trabajo como relacionista comunitario. El otro punto de la participación ciudadana en los proyectos de exploración. Antes de la elaboración del EIA o del EIA semidetallado. Antes de iniciar la elaboración del EIA, el titular minero deberá coordinar con la autoridad competente de la región donde se desarrollará el proyecto minero la realización de por lo menos un taller participativo y cualquier otro de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 2 de la presente resolución. Bien, habíamos visto que había mecanismos, habíamos visto que se debían seleccionar, pero voy a hacer todos los mecanismos, usted me está diciendo que son 10 o 12 mecanismos, antes de hacer mi estudio de impacto ambiental, aquí la misma norma te dice, no, o sea, tú cumple con hacer un gran taller participativo y al menos otro de los mecanismos de participación. ¿Por qué? Porque estás todavía en la etapa previa al estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, esto es claro, revisen la norma, aquí te menciona que este es el artículo 12 de la resolución ministerial, que te dice que hace el taller participativo y otro mecanismo, y con eso es suficiente, al menos en esta etapa. Ya. Durante la elaboración del EIA o el EIA semidetallado, ¿qué dice el artículo 13? Durante la elaboración del EIA, el titular minero deberá coordinar con la autoridad competente de la región donde se desarrollará el proyecto minero, la realización por lo menos de un taller participativo y cualquier otro de los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 2. De igual manera. Aquí le agrega, el titular minero deberá registrar los intereses de la población involucrada, los aportes, comentarios y observaciones. La participación ciudadana en el proyecto de evaluación de EIA es el artículo 14. La solicitud de aprobación. La solicitud de aprobación de EIA o el EIA semidetallado presentado ante la autoridad competente deberá contener 2 copias digitalizadas e impresas del EIA o del EIA semidetallado que incluirá el resumen ejecutivo y del plan de participación ciudadana, además de los requisitos que establezca el TUPAC, ¿no? Entonces, cuando voy a presentar mis documentos, ¿qué debo llevar? Debo llevar la solicitud de aprobación de EIA con 2 copias, tanto digitalizadas e impresas.
el resumen ejecutivo y mi plan de participación ciudadana, más algún requisito que ya el TUPAC también me lo pida. Y eso es mi documento que ingreso al Ministerio de Energía y Minas para pedir mi concesión minera. 15. Del plan de participación ciudadana. ¿Qué debe contener el plan de participación ciudadana, no? Primero hay que ver que hay antecedentes, ¿no? Describir y documentar en los anexos las actividades de participación ciudadanas desarrolladas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 y 13, que ya hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los artículos 12 y 13? Aquí está. Mi taller y mi otro mecanismo de participación ciudadana, que puede ser la audiencia, que puede ser lo de la oficina, que puede ser lo de las encuestas, que puede ser la difusión en radios y en medios, ¿no? Entonces, lo que yo haya seleccionado y que técnicamente tenga soporte es incorporado acá. También se tiene que proponer los mecanismos de participación que se van a desarrollar. O sea, porque alguien me puede decir, o sea, de todos los mecanismos que usted ha mencionado, solamente al final con 2 ya me dan mi concesión. Sí, siempre y cuando tú des tu plan de que vas a cumplir con los otros mecanismos. ¿Qué más? Se deberá indicar los mecanismos de participación ciudadana que proponen y justificar dicha propuesta en atención de los criterios señalados en el artículo 7, ¿no? Lo que ya hemos visto, ¿no? De por qué, técnicamente, por qué voy a escoger esos mecanismos. Y el cronograma de ejecución, es decir, el primer trimestre, qué actividades o qué mecanismos voy a hacer, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y así sucesivamente. Del resumen ejecutivo, ¿qué viene en el resumen ejecutivo? El marco legal que sustenta el estudio de impacto ambiental. Hay normativas sobre eso, entonces eso hay que buscarlo, incorporarlo. Vamos a tocar parte de eso en la última sesión con el estudio de impacto ambiental del SENACE y los mecanismos de su gestión. Tiene que haber una descripción del proyecto indicando su ubicación, el tipo de recursos que se va a explotar o se va a manejar, la cantidad más o menos que se tiene proyectada, el tiempo que va a durar el proyecto. ¿Qué más tengo que tener en el resumen ejecutivo? La delimitación del área de influencia directa, indirecta, ambiental y social, es ese mapita que hemos visto, ¿ya? Y quiénes están adentro de ese mapa, cuántas comunidades están dentro del área de explotación y cómo va a trasladarse el mineral, quiénes están al costado de donde se traslada, qué se va a afectar en el tema ambiental y qué cosas se va a afectar en el tema social, todo eso tiene que estar delimitado. Después también hay que poner las características geográficas del área donde se desarrolla el proyecto, los componentes del proyecto, incluyendo la infraestructura, acceso, requerimiento, mano de obra en la etapa de construcción y operación. Esto, por supuesto, a ver, hay partes que nos corresponden a nosotros como relacionistas comunitarios y hay partes que le corresponde al área de ingeniería de operación, ¿no? Pero si ustedes se están dando cuenta, no es algo fuera de otro mundo, no es algo de otro mundo, ¿no? No es algo que está fuera de nuestro alcance. Con mucha información, con mucha capacitación, se puede terminar de concluir todos estos puntos, ¿no? Los componentes del proyecto, incluyendo infraestructura, acceso, requerimiento de mano de obra, etapa de construcción, operación. Posibles impactos ambientales y sociales, tanto directos como indirectos, positivos y negativos. Medidas de protección, control, mitigación y otras que pudieran corresponder para los impactos identificados. El resumen de la línea de base social, eso, por ejemplo, nos corresponde a nosotros. El resumen del plan de relaciones comunitarias nos corresponde a nosotros. Y el breve descripción del plan de cierre, ¿no? Es, como le digo, si se capacita, pueden realmente elaborar todo el resumen ejecutivo de un proyecto minero, ¿no? De ley.
La evaluación inicial. Los mecanismos propuestos en el plan de participación ciudadana correspondientes al procedimiento de evaluación del estudio ambiental y el resumen ejecutivo del estudio ambiental serán revisados por la autoridad competente en un máximo de 7 días hábiles. Es decir, entregué mi resumen ejecutivo. ¿Qué tengo que hacer? Es gestionar, para no decir presionar, gestionar para que en esos 7 días hábiles la autoridad correspondiente vaya y evalúe mi resumen ejecutivo a ver si en el terreno concuerda, ¿no? No voy a hacer que yo diga, no había una laguna y sí había una laguna, ¿no? Y al final me van a levantar una observación. De conformidad al plan de participación ciudadana y el resumen ejecutivo. Dentro del plazo establecido en el artículo anterior, la autoridad competente comunicará al titular minero su conformidad respecto de los mecanismos propuestos al plan de participación ciudadana, ¿no? Es decir, en esos 7 días, la autoridad tiene que decir, muy bien, tú has hecho el taller, has hecho la difusión, que es lo que te pide la norma, y tienes este plan de cuáles van a ser las actividades o los mecanismos de participación ciudadana durante todo el año. Ya, te doy tu check de visto bueno. De la conformidad, dentro del plazo establecido el artículo, eso se repite, disculpen, de la participación ciudadana durante la ejecución del proyecto minero, de los mecanismos de participación durante la ejecución del proyecto minero, el titular minero deberá proponer como parte de su plan de participación ciudadana cualquiera de los mecanismos dispuestos en el artículo 2, optando preferentemente por la oficina de información y el monitoreo ambiental participativo, señalados en el numeral 2.10 y 2.11 que ustedes ya tienen. Oficina de información permanente, ¿no? O sea, lo que ya le he mencionado, el titular minero brindará información sobre el desarrollo del proyecto minero, el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la empresa y el monitoreo. Para este reglamento, para la autoridad, menciona que de todos los mecanismos, preferentemente, debe haber la oficina de información y el monitoreo ambiental. Es decir, la empresa debe estar vinculada con un espacio físico directo a la población involucrada y debe hacer que esa población vaya a ver si se está contaminando, si se va a contaminar ahí in situ en esas visitas guiadas de evaluación de monitoreo ambiental. Entonces, eso está definido ya y recomendado en todo caso. Así que solo es cuestión de que le den una chequeadita y esto se lo queden, ¿no? Grabado. Y sobre la participación ciudadana en la etapa de cierre de minas, igual, sus mecanismos de participación son la publicidad de avisos, acceso a la población de los resúmenes ejecutivos y el contenido del plan de cierre, difusión de la información a través de equipos facilitadores, presentación de aportes, comentarios y observaciones y otros que se estimen convenientes. En la participación ciudadana en la etapa de cierre, la autoridad competente podrá requerir la adopción de mecanismos de participación ciudadana adicionales a los establecidos para la aprobación y modificación del plan de cierre de minas, ¿no? Conforme se aproxime el cese de operaciones del titular minero y en particular para el periodo de 2 años de actividad final del titular minero y el post-cierre. Eso puede incluir visitas guiadas y talleres participativos. Entonces aquí recomienda la norma que haya visitas guiadas, es decir, conocer el terreno, a ver si realmente la mina está dejando, cómo encontró las cosas, y los talleres participativos, ¿no? Para que todos los que no puedan ir a las visitas guiadas puedan informarse. Hasta aquí ha sido la clase de hoy. Como ustedes ven, este es un documento sumamente técnico, ya de cierta forma también resume los principios básicos y los enfoques de lo que es los lineamientos y los protocolos de gestión social y diálogo que tiene la PCM, y también
de cierta forma, está a la par de las buenas prácticas internacionales que comentamos la semana pasada, que están dentro de la evaluación de impacto social recomendadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Como ustedes están viendo, estamos trabajando sobre documentos concretos, siendo sumamente precisos, y esto los ayuda a reflexionar. Los documentos se le están siendo trasladados a cada uno de ustedes para que se haga una revisión, y esto garantiza el hecho de que ustedes en sus trabajos o los que aspiren a ser relacionistas comunitarios tengan la facilidad de saber qué cosa van a hacer en la práctica, ¿no? Porque por muchas otras instituciones, organizaciones, se comienza a hacer todo un desarrollo teórico de qué es el conflicto y cuáles son las categorías de los conflictos y por qué la gente entra en conflicto, ¿no? Es que generalmente las capacitaciones de ONG o de algunas universidades, y no nos sirve de mucho a la hora de que nosotros trabajando tenemos que redactar documentos o hacer actividades. Esto ha sido la clase de hoy, muchas gracias, y cualquier comentario o pregunta sobre el tema, por favor, hacérnoslas llegar y estaremos dispuestos a resolverlas, informando también que en las próximas 3 clases vamos a tratar de todo lo que es conflicto social, donde ahí también vamos a poner un poco de teoría, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profesor, buenos días. ¿Me Sí, te escucha? escuchamos. Ok. Mi consulta respecto a los mecanismos de participación ciudadana. Sabemos que cada sector tiene sus particularidades, pero hay unos lineamientos generales. Por ejemplo, en lo que respecta a la entrega de resumen ejecutivo, se reparte a las localidades que forman parte del área de influencia directa y a las municipalidades o gobiernos regionales de los distritos o provincias que forman parte del área de influencia indirecta. Me preguntaba, por ejemplo, si un proyecto minero, por exagerar un poco, tiene 50 afectados que no pertenecen a ninguna localidad, a ningún caserío, a ninguna comunidad campesina, son dueños de propiedades privadas. ¿Les puedo a ellos comunicar que el resumen ejecutivo está en las municipalidades o gobiernos regionales para que ellos puedan acceder a esa información? ¿O estoy obligado a cada uno de ellos en particular a hacerle la entrega de una copia del resumen ejecutivo? Sí, o sea, se tiene que entregar, porque después, a la hora que, aquí mismo lo dice la norma, a la hora que uno da evaluación, de qué es lo que ha hecho, tiene que comentar que eso ya está resuelto. O sea, yo no puedo entregar un documento de resumen, perdón, un documento, claro, del mismo resumen ejecutivo diciendo me falta sanear con los propietarios A, B, C, cómo va a ser la compensación. Entonces, en la etapa de previa, tenemos que entregarle lo avanzado, ¿no? Y ya, por ejemplo, ya el resumen ejecutivo, ya ellos deben haber sabido, ya debe ahí estar resuelto, y por lo tanto deben saber, y por lo tanto se le debe que entregar, ¿no? Ok. Sí. ¿Otra pregunta? Profesor, buenos días. Profesor, Sí, se le escucho. referente al tema de acceso a la información pública, en este caso, si puede explicarme cuál es el procedimiento para solicitar la declaración anual consolidada, donde indica cuáles son las inversiones de las empresas mineras en un distrito. Eh, Amigo, eso no forma parte de esta exposición, ni siquiera el diplomado. Ya, profesor, disculpe. Buenos días. Sí. Sí, profesor, entre las primeras diapositivas usted indicó algo de cuando encontramos nosotros comunidades indígenas,
Sí. aplicación de la consulta previa. ¿En qué momento se realiza la consulta previa en estos proyectos mineros? Esa es mi pregunta. Sí, mire, a la hora que se está haciendo la evaluación de impacto social, es forma parte de la evaluación de impacto ambiental, se programa. Ahí es donde se programa. Luego de lo que te aceptan es la programación, es el plan de consulta. Y ahí es donde tú agarras y dices, muy bien, ya, entonces voy a hacer, digamos, en el próximo año la consulta. Pues ya aprobado el estudio de impacto ambiental. Ya, esto sí significa que debo de tener algún tipo de contacto con algún representante del Ministerio de Cultura. Ahora, para el tema de proyectos de minería y energía, lo haces a través del Ministerio de Energía y Minas. Y Ok, hidrocarburos bueno, también, sí. ya, muchas gracias. Son ellos los que más bien tendrían que garantizar que el Ministerio de Cultura haga el asesoramiento, pero no es que ellos sean vinculantes. Todo se le ha sido trasladado al Ministerio de Energía y Minas desde el 2019. Correcto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Hacerle una consulta eh, eh, respecto a si es que existe un procedimiento o cuál es de repente la actitud o el rol que debe tomar un gestor social en ese, o relaciones comunitarias en el sentido de que si es que en un primer momento se hizo un estudio en una comunidad donde había una cierta cantidad de comuneros, pero conforme pasan los meses o el tiempo, se avisora de que va a haber ciertos beneficios o una mejor en la dinámica, ¿no?, de la comunidad y empiezan a adherirse otras personas como miembros de la comunidad. Sí, ya te entendí. Los golondrinos. Claro. ¿Cómo hacer? O sea, qué actitud debería tomar la empresa? ¿Qué actitud debería tomar y la comunidad? O sea, ¿qué actitud se presenta en ambos casos, ¿no? ¿Cómo puede reaccionar Sí, ante esas? mira, esa excelente pregunta. ¿Ha habido malas prácticas en el tema minero de parte de las empresas? Sí, ¿no? Digamos, en algún momento, una comunidad, digamos, tenía 70 personas, 35 estaban a favor y 30, perdón, o sea, por 2 o por 3 de diferencia, estaban a favor y en contra, y siempre eso tensaba. A veces la minera traía gente de otro lado para tratar de decir, son parte del lugar y ahora tengo la mayoría y la mayoría dice que el proyecto minero vaya. Pero también ha sucedido de otra parte, como tú mencionas, gente que son primos, amigos, descendientes de gente que está en la comunidad, que al enterarse que va a llegar la mina, otra vez regresan o simplemente se integran y comienza a engrosarse la población de la comunidad. En ese sentido, lo que hay que tener es la visión que hemos explicado anteriormente, ¿no? En la clase anterior hemos visto la evaluación de impacto social. Primero, que eso puede pasar. Y como podemos pasar, tenemos que tener un protocolo de qué sucede si es que, qué vamos a hacer nosotros si es que eso sucede. Entonces, por un lado, en el primer contacto, en la primera participación, nosotros tenemos que dejar registro de todo. O sea, tenemos que ir a la municipalidad y saber prácticamente cuántos son los ciudadanos que votan ahí, los ciudadanos que han nacido ahí. O sea, tener científicamente toda la evidencia posible por si acaso suceda lo que tú has mencionado. Cosa de que si es que se presentase
porque no en todos lados sucede, pero si se presentase, porque también es otra cosa, lo que pasó y está pasando en las Bambas, ¿no? O sea, los niños que tenían 10, 12 años, ahora tienen ya 25, 26, son otra camada de dirigentes y ahora su posición es distinta. Eso también puede pasar, ¿no? Ya han reemplazado a los dirigentes anteriores, el producto de eso fue el conflicto con Fuerabamba anterior, era un joven dirigente que había logrado ser dirigente de todo Fuerabamba y que exigía más de lo que había, mucho más de la negociación que se había tenido prevista anterior. Entonces, son casos que pueden pasar y por eso es que hay que entender que todo esto es un proceso y que hay que planificar y si hay que modificar, se modifica, ¿no? Por ejemplo, es, creo que difícil de aceptar que la población extraña llegue, pero si los jóvenes han crecido y ya se han incorporado como ciudadanos, sí ahí hay que tener cierto grado de negociación, ¿no? Porque se convierten también como un factor que puede dar sostenibilidad al proyecto. O sea, hay que ver los riesgos y hay que elegir. La semana pasada hicimos un mapa, un cuadrito en el cual veíamos riesgos altos, riesgos bajos y también en qué etapa del proyecto. Entonces, eso hay que tenerlo siempre actualizado y hay que poner los escenarios. Lo que tú me estás mencionando es algo bien rico que nos permite saber que los planes tienen que ser planes que pueden ser modificados, ¿no? Yo, como te digo, o sea, en el caso de que vengan con los dinos, creo que podríamos tener una negociación en el cual no sé, o sea, se limite lo más que se pueda a aceptar algunas de sus exigencias. Pero en el caso, por ejemplo, de jóvenes que se incorporan ya como ciudadanos, y los vamos a ver durante los próximos 10, 15, 20 años, y si no negociamos ahora, quizás dentro de unos años puedan ser quienes generen mayor conflictividad, creo que ahí sí tendríamos que, o nos estamos capacitando todos justo para eso, para entender que esas modificaciones, si nos ayudan a la sostenibilidad del proyecto, tenemos que llegar a hacerlas. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una consulta en el chat, en la cual dice cómo debemos trabajar con los medios de comunicación y cómo debe ser nuestro acercamiento. Sí, no lo dicen ni este documento y de cierta forma el BIC tampoco lo toca, pero en la realidad muchos de los dirigentes vienen de los medios de comunicación o en varias ocasiones dirigentes sociales han sido de los medios de comunicación, ¿no? Ahora ahí hay que entender el rol político que a veces juegan ellos porque quieren también ser candidatos o otras cosas y eso hay que tener también poner los puntos sobre la I, hay que, así como en el otro caso hay que entender que las cosas varían, pero los medios de comunicación juegan un rol importante a la hora de trasladar la información a la población. Y las minas tienen que tener planes de medios en el cual garanticen que la mayoría de los medios de la localidad, en este caso los medios más que en comunidades están entre los distritos, puedan tener la información adecuada, puedan ellos inclusive ir en visitas guiadas a la zona donde se está explotando para que sean el canal de transmisión, ¿no? Tenemos que, los medios de comunicación tienen que ser un aliado de la inversión, ¿no? Y en el caso de, si que trabajamos en el Estado, son los medios de comunicación los que nos informan a veces cuándo va a explotar el conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, uno tiene que tener, digamos, su monitoreo permanente de medios de comunicación. O sea, cuando alguien trabaja, por ejemplo, para resolver conflictos en el MINEN, todos los lunes tienes que estar llamando a los medios de comunicación temprano a decirles qué pasó el fin de semana, qué pasó los últimos días, y son ellos los que te terminan informando de qué dirigente, qué grupo, cómo se comportó la mina, y que dentro de 20 días o 15 días está programando un paro o una movilización. Entonces, es
permanente el trabajo que se tiene que hacer tanto desde los canales estatales como los canales empresariales, hacer ese monitoreo de medios, ¿no? Y por supuesto trabajar con ellos los planes de medios para que difundan los avances del proyecto. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Tenemos otra pregunta de Julio. Menciona de que cómo se implementa el control de la responsabilidad social a través de los ministerios si no participan en la evaluación y entrega de licencias a las operaciones mineras, sino solo el Ministerio de Energía y Minas. A ver, el Ministerio de Energía y Minas te da la concesión, monitorea hasta que te da la licencia y de ahí ya no puede ser juez y parte. Si él te da la licencia, quien te monitorea son en temas de la OEFA, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, ¿no? La responsabilidad social en la empresa está fuera del estudio de impacto ambiental. En el estudio de impacto ambiental lo que tú llegas son a compromisos. Y esos compromisos, sí hay un seguimiento del MINEM, ¿ya? Y de cualquier institución sobre determinados puntos, y eso no entra en la responsabilidad social. O sea, no es que la empresa esté dando, digamos, un colegio o un hospital o, digamos, un proyecto productivo por responsabilidad social. No, ese es un compromiso que tiene ya el estudio de impacto ambiental. Si sobre eso la empresa agarra y dice, yo aparte de los compromisos que yo tengo en mi estudio de impacto ambiental, voy a hacer el estadio, el equipo de fútbol lo voy a auspiciar, vamos a llevar a tal promoción de viaje a tal sitio, voy a regalar una tablet, o ya ese tipo de responsabilidad social, ya eso entra solamente en un tema privado, ¿no? Quizás en algún acuerdo en estas mesas de diálogos no, ni siquiera en las mesas de diálogo, es un acuerdo entre dirigentes y la mina, ¿no? Lo que está en el EIA es un compromiso que forma parte, digamos, del contrato de por qué se le está dando la concesión. Entonces ahí habría que diferenciar y por lo tanto lo que se evalúa de parte de los organismos son el EIA, no se evalúa la responsabilidad social. ¿Otra pregunta o vamos cerrando si no? Hay otra pregunta y dice, entonces el Estado, entes competentes de salud, agua, no participa en forma articulada en la planificación de una buena gestión de la responsabilidad social y protección de las personas y los recursos. Habría que volver al tema, ¿no? O sea, creo que eso se explicó en la primera clase. La mina no paga como cuando se da una privatización por el previo minero. Lo que se compromete es que en el estudio de impacto ambiental, en las zonas donde vas a afectar, va a solucionar temas sociales. Ya, eso no significa responsabilidad de la minera, eso significa la contraparte del contrato en términos legales, ¿no? Si en el EIA dice que se va a dar salud, ¿no? Agua y distintos servicios, como contraparte a que se va a poder explotar los recursos, eso es evaluado por las entes y los organismos, cada uno en su competencia. Si hay que ver electrificación, será pues con MINEN, si hay que ver un tema de agua, o sea, será con el saneamiento básico, ¿no? Ministerio de Vivienda y sucesivamente. Ya. Responsabilidad social quiere decir otra cosa, es
Luego de es sobre esos compromisos que ya ha llegado, un extra más, porque la gente, tanto gerentes como ciudadanía, hay vínculos, ¿no? Y surgen determinadas actividades que necesitan financiamiento, como les digo, ¿no? Cada abril hay que dar uniformes, libros, mochilas con cosas para los alumnos. Eso no está en el estudio de impacto ambiental, pero ya la mina ve por conveniente para mantener las relaciones con la comunidad, entregar un donativo, otro donativo por acá. Si hay un chico que ganó una beca que necesita ir al extranjero, le pone los pasajes. O sea, hay distintas cosas que son extra a los compromisos en el EIA. Eso ya no lo pueden monitorear los organismos del Estado, ¿no? Eso es un acuerdos entre privados, por decirlo de alguna manera, que se realicen, ¿no? Lo que el Estado tiene que garantizar es el compromiso que en el EIA o después de una mesa de diálogo, esos compromisos son prácticamente incorporados a las operaciones, de eso se encarga el Estado. Entonces, sobre eso es ahí sí en el ley ya dijo, vamos a afectar el agua y vamos a dar agua potable de otro suministro y por lo tanto vamos a hacer esta pequeña construcción para que el centro poblado tenga agua, ya, eso es lo que se tiene que vigilar, que se cumpla, porque no se ha cumplido, más bien porque no se cumple es porque terminan habiendo conflictos sociales. ¿Ya? Entonces sí, pero lo de responsabilidad social ya es otra cosa, ¿no? Es algo ya que la empresa, como cualquier empresa privada, tiene el interés de tener una buena relación o buen vínculo con la población. Aquí dice, en la definición de los acuerdos de ley participan los, el asesoramiento lo hace SENACE, ni siquiera el MINEN aprueba. Entonces el SENACE es quien tiene ya algunas recomendaciones de para que cómo es llevado a cabo el estudio de impacto ambiental. Claro, lo de tía María, si plantea construir la represa, sí, porque si se hace una represa es como un plan de mitigación. Como hay riesgos de que se contamine el agua, hago la represa para que el agua que va a la población y que va a los cultivos tenga garantizada el agua. O sea, ese es un plan de mitigación. Que puede surgir más adelante de aprobable ella, sí, por eso hay la modificación. El MEIA significa modificación del estudio de impacto ambiental. Sí, hay que diferenciar esto de los compromisos sociales que son en el EIA y fuera de la responsabilidad social, ¿no? Que la responsabilidad social es como cualquier tipo de empresa, no solamente la minera. Cualquier tipo de empresa puede hacer una plazuelita y poner su placa, ¿no? O sea, está dentro de o ayudar a determinados, el Día de la Madre, a determinada población, o sea, o si es para minusválidos, ya eso es un tema de responsabilidad social que siempre las empresas, bueno, lo vienen haciendo, ¿no? Algunas, no todas, ¿no? O sea, las minas también, o sea, lo hacen, ¿no? Pero lo que está en el EIA sí es un compromiso que, o sea, por eso se le está dando la concesión minera, porque se está garantizando de que no se afecte los derechos de la ciudadanía, más bien se incrementen derechos, ¿no? Más bien ayude al desarrollo. Bueno, creo que damos por culminada la sesión del día de hoy. Recordarle a los participantes que tienen hasta las 11:45 para rellenar el formulario de la asistencia. Y eso sería todo. Agradecer tanto a la participación del ponente Marco como la participación de cada uno de ustedes.